Si te preguntas cómo ser una mejor mamá sin olvidarte de ti, cómo crear un negocio mientras mantienes una carrera o una casa, cómo vivir una vida más saludable, cómo crear una red de apoyo y tener mejores relaciones, o cómo tener una vida más alineada con lo que quieres, entonces este es tu espacio. Hola, bienvenidas a Hablando Entre Nosotras. Yo soy Jolie y este es tu show. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más. Hoy estoy muy contenta de tener a una invitada muy especial. Su nombre es María Sol Alba. Ella es directora de marketing de Fusión Latina y también cofundadora de Things in Place, es una compañía dedicada a la capacitación y certificación de personas. Y en su tiempo libre se dedica al deporte de alto rendimiento de sus dos chiquitos y de ella. Así que yo estoy muy contenta de tenerla aquí porque, como pueden ver, ella es una chica con muchos proyectos, tiene muchos negocios y a la vez puede mantener una casa, puede tener los niños y puede dedicar su tiempo. Así que Marisol, estoy muy contenta de tenerte y espero que esta conversación le ayude a muchas de las chicas que se encuentran en el mismo puesto, en el mismo puesto y que pueda ser como una luz y una ayuda para las chicas que necesitan de pronto ese empujoncito para el siguiente nivel. Así que, ay, mucho gusto. Pero sin presión, sin presión. Exacto, exacto. No, muchas gracias Jolie por la invitación. Sé que sí, y más en este país lo vemos mucho, el tema del deporte de los niños, y bueno, tú me has visto esforzarnos y tratar y conocer también a otras de las muchachas que también tienen chicos en el deporte. Y cuando nos referimos un poquito al deporte de alto rendimiento, quiere decir cuando hacemos travel sports, que le dicen aquí, que requieren 4 o más días de entrenamiento diario, horas de entrenamiento, que requieren viajes, y que los niños y los padres también se lo tomen muy a pecho, ¿no? Muy en serio. Sí, porque como tú dices, o sea, la familia se envuelve con base en el deporte, porque como todo el tiempo están en prácticas o están yendo a tornamentos, entonces, ¿cómo eso envuelve la dinámica familiar? Ujú. Pero bueno, antes de comenzar, cuéntanos un poquito acerca de ti, quién eres, de dónde eres y por qué nació este amor al deporte y bueno, ¿qué te trae aquí a este camino? Bueno, nosotros comenzamos como estudiantes internacionales en los Estados Unidos. Mi esposo y yo somos, es todo un equipo esto. Sí, Nunca soy yo sí. sola, es todo un equipo esto. Vinimos de Argentina como estudiantes internacionales. Mi esposo como deportista, con beca deportista, él jugó al fútbol, que es lo que mis hijos hacen desde que se acuerda, desde la cuna, como buenos argentinos. Yo siempre estuve envuelta en el deporte, toda la vida formó parte de mi vida, pero nada tan organizado como lo de él de la niñez. Cuando llegamos a los Estados Unidos, él continuó con el fútbol a nivel universitario, tuvo su beca y yo me dediqué a hacer triatlones y maratón con un grupo de compañeras de la universidad y con el director de atletismo de track and field de la universidad que le gustaba todo eso, nos empezó a entrenar al costado. Así que desde ese momento siempre estuvimos envueltos en deporte formal, sería. Y cuando mis hijos nacieron, me sentí un poquito sola, tengo toda mi familia en Argentina y correr me ayudó mucho a mí. El deporte me ayudó mucho, me levantó siempre mucho el ánimo, entonces lo sentía que era como parte esencial de mi día
para poder lidiar con el estrés, con las hormonas, con todas esas cosas lindas de la maternidad. Era como el momento mío. Entonces, siempre formó parte de mi vida diaria el deporte. Si no hay deporte un día, es como que nos falta algo en esta casa. Total, o sea, te entiendo porque para mí el deporte ha sido como esa herramienta para tener, es como, como les digo a mis amigas, mi terapia. Ujú. Nos ayuda como a sacar el estrés y cuando no lo tenemos, como que necesitamos algo más. Como que te falta una parte del día, pará, Sí. horas me desaparecieron. Pero bueno, y cuando mis hijos fueron chiquitos, mi esposo se empezó a dedicar, nosotros los dos trabajábamos como profesionales para diferentes empresas y él siempre tuvo la idea de empezar su propio proyecto de fútbol. Entonces él fundó una escuela de fútbol y tenía ligas para adultos y después se armó, bueno, no voy a ir para los costados, pero bueno, siempre los niños estuvieron envueltos, entonces creo que desde que Mateo, que es el mío más grande, que tiene 15, tenía 2 años que empezó a hacer fútbol, así con el papá, en clase, y hasta el día de hoy los que eran sus coaches se acuerdan de lo que era ese terremoto de niño. Y después vino Filipo, que ahora tiene 11 años, que también fue un terremoto de niño, pero siempre también se dedicó al fútbol. No que no tratamos de hacer otros deportes, los llevamos al béisbol y era muy lento y se tiraban tierra y no hacían otra cosa. Y sí, hicieron, los dos son black belt de taekwondo. Wow. Pero bueno, ya para el nivel que ellos debían seguir requería muchas horas de entrenamiento Ujú. y el nivel que querían seguir en el fútbol requería muchas horas de entrenamiento y de commitment. Entonces tuvimos que elegir y ellos eligieron el fútbol, que en sí es una de las cosas que hablábamos cuando me preguntaste de hacer una charla sobre este tema, es el tiempo dedicado, ¿no? ¿Cómo hacemos para manejar el tiempo, siempre buscando tiempo, ¿no? Claro, y exacto. Entonces, ustedes tuvieron que elegir entre un deporte porque tomaba. Y bueno, cuéntame cómo fue el acomodarte a ser parte de un deporte de rendimiento. Bueno, lo haces parte de tu día, como decíamos, tenés que elegir uno. Si uno va a hacer un travel sport y realmente dedicarse, mi primera recomendación sería dedíquense a uno a la vez, porque más es estirar mucho. Sí hay deportes complementarios, obviamente no es el caso siempre con todo, pero el que realmente lo hace entrenando 4, 5, 6 veces y más competición los fines de semana, sería muy difícil hacer más de un deporte. Eh, y a esto quiere decir, nuestro día comienza en el verano, no está todo patas para arriba, ¿no? Sí, Pero es el Wild West de esto, todo va. sí, sí. Pero durante el año es un poco más reglamentado. Los niños van a la escuela y ahí están tranquilos en la escuela y es cuando yo me dedico al trabajo y a toda la parte profesional y a que haya comida en la heladera. Sí. Y mientras estoy trabajando voy metiendo el meal prep y todo eso tan lindo. Y cuando vuelven yo dejo de trabajar. O sea, Ok. eh, tengo la suerte que puedo más o menos organizarme mi schedule y poder decir, bueno, a las 3 de la tarde yo necesito cortar porque ya llegan ellos y preciso dedicarme a organizarlos que coman, que hagan la tarea y irnos al deporte. Eh, Muchas de las veces, por ejemplo, recién me acaban de nombrar otra vez, fui team manager, lo que requiere todavía estar más envuelta en todo eso porque somos los que apoyamos a los entrenadores, a los coaches y que de mucha manera viajamos con ellos también y distribuimos los fondos que juntamos del equipo. Si bien ahora ellos están en un equipo más formal y un club más grande que no requiere tanto apoyo, cuando eran más chiquitos sí hemos tenido que hacer bastante apoyo. Así que
requiere mucha administración, mucha administración. Coordinar los schedules, requiere 2 personas sí o sí. Mm. Entrenan en diferentes lugares a diferentes momentos, no siempre están juntos. Y también el hecho de que hacen deporte a este nivel requiere que hagan la tarea cuando la tienen que hacer, que tengan los uniformes listos cuando los tienen que tener, que la comida que están comiendo sea apropiada. Y todo eso lleva tiempo, como, o sea, si nos cuesta hacer el meal prepping y todo cuando solo somos nosotros, imagínate cuando tengas que meterlo en toda esta bolsa de actividades. Claro, y exacto, hablas de un punto muy importante. ¿Qué tips podrías darle de pronto a las mamás que trabajan tiempo completo, Ujú. como para poder organizarse, para que sean exitosas con Ujú. sus hijos? Yo diría que el primero es incluirlos a los chicos. Eh, Desde que los chicos son de 4 o 5 años, los chicos a cierto nivel siempre pueden estar incluidos en la preparación. Así sea que los uniformes estén listos, que las mochilas, que el agua esté lista para llevar, que los snacks, si necesitan llevar snacks, estén listos. Los míos, bueno, ya son un poquito más grandes, el de 15 se levanta y hace el desayuno, los huevos con claras de huevo extra, le hace para él, para su hermano, para nosotros. Ellos siempre estuvieron envueltos en la preparación de todo. Las medias, chicos, las cosas, cuando terminan de entrenar, cuando volvemos, poner todas las cosas en el lavarropas y prender el lavarropas. Lo mismo con las cosas de la escuela, tienen que estar listas las cosas de la escuela. Entonces, yo creo que el primer tip que daría es que todos los que vamos a participar de esto, ya que porque los chicos son los deportistas, pero los padres participamos activamente, es que nos envolvamos todos. Todos tenemos que estar para el mismo lado. Ujú. Cuando son chiquitos a veces cuesta, a veces te va a decir, bueno, no, no quiero ir, no quiero ir. Siempre hablamos de un commitment nosotros. Si vos querés hacer un deporte, estás committed a tu grupo, Un compromiso. Ujú. a tu equipo y dependen de vos. Sí. Entonces, tenés que ir a las prácticas y tenés que llegar temprano y tenés que ir a los partidos y a los partidos se llega más temprano, etcétera, etcétera. Entonces, no es obligarlos a hacer las cosas, pero sí es que asuman cierta responsabilidad, que sean parte del equipo. Ujú. Sí, sí. Sí, qué buen punto, porque siento que cuando los niños, cuando ya empiezas a tener algo más rígido y más estricto, los niños ya no quieren ir. Ay, pero ¿porque tengo que ir hoy? Estoy cansado, porque no vamos mañana? Sí. Entonces, eso es muy buen punto, que si ustedes van a ser parte de un equipo y de un entrenamiento, tienen que enseñarles a los niños que debe haber ese compromiso. Ujú. Y está bien, uno no puede no sentirse bien todo el tiempo. No te puedo explicar la cantidad de veces cuando eran, sobre todo cuando eran chicos, que llegábamos a entrenamiento y estaban, o se habían dormido en el carro, o se sentían mal, o no querían, y nos tuvimos que sentar al costado con ellos sentados al lado. Ujú. Pero mijitos, dijimos que íbamos a hacer este deporte y nos comprometimos y obviamente también uno paga y hace toda esta inversión de tiempo y de dinero y de uniformes y de todo. Claro. Entonces, aunque sea, vas a aprender sentado. Y muchas Ujú. de las veces se paran y hacen y todo, pero porque eso también es el tiempo que se te duermen en el carro a veces. Sí, Sobre sí. todo cuando son más chiquitos. Bueno, el grande también ahora se me duerme en el carro cuando voy y vengo. Pero muchas veces no se sienten bien. Y bueno, bueno, nos sentamos y estamos 1 hora sentaditos y de repente agarraban la pelota y la pateaban para otro lado o se ponían a jugar, pero había que ir. El Ujú. compromiso estaba y después cuando llegaba el momento de renovar la registración o la inscripción en el equipo, se le pregunta, bueno, pero esta vez vos lo querés hacer. Y eso sería el segundo tip, es escuchar a los chicos. Si los chicos no quieren hacerlo, los chicos necesitan un break. Ujú. Por más que, otra vez, argentinos, el fútbol es todo,
creo que le hubiese roto el corazón a mi esposo, pero si no lo vamos a hacer como equipo y no estamos todos tirando para el mismo lado, busquemos otra cosa. Sí, para nosotros siempre fue una obligación que hagan un deporte. Ujú. El deporte es parte de la vida diaria de ellos. Y si no hacían fútbol, era artes marciales o voleibol o natación o lo que ellos quieran, pero un deporte iba a haber, porque me gusta que aprendan la disciplina, que aprendan, que estén en movimiento, que hagan ejercicio, que estén con otros chicos, la sociabilización. Siempre me pareció como bastante importante. Entonces, no importa qué deporte sea, un deporte iba a haber. Sí, claro, enseña muchas cosas, como tú dices, a tener esa disciplina que nos da y de empujarnos un poco de lo que nosotros nos empujaríamos. Ujú. Y el último tip sería ser flexible. La flexibilidad, la realidad es que vamos aprendiendo y creciendo juntos, ¿no? Ellos y nosotros, porque nadie te dio un libro que te diga, acá, ahora sos papá y acá están las direcciones. Qué lindo. Sí, Em, la realidad es que cometimos muchos errores. Yo creo que mucho de lo que conversamos a veces con las mamás y todo son cosas que fuimos aprendiendo y lamentablemente por lo general lo aprendes con el más grande, sí, sí, sí. que es como el conejito de India de uno. Pero estar abierto a aprender, estar abierto a entender que como un entrenador, cuando algo no funciona, cuando una formación no funciona, hay que cambiarla. Ujú. Y tener esa flexibilidad de poder decir esto no está funcionando o necesitamos cambiar esto, o si no llego a algo está bien, porque también es eso, ¿no? El, el, el hecho de que uno se empieza a envolver en el deporte y nunca piensa que va a ser esa dance mom, nunca piensa que va a ser el loco del equipo, pero de repente te encontrás ahí, de repente entras en en ciertas competiciones con uno mismo o con otros padres, que querés que, obviamente, querés que siempre sean los mejores, querés que siempre les Claro. vaya bien, querés que siempre estén contentos. Y empezás a escuchar de repente, ay, a Johnny lo llevé a hacer esto, ay, y Juanito fue y en el verano lo anoté para esto, y en esto lo anoté para esto, y esto, y llega un momento donde hay tanta información y tantas cosas diferentes que todo el mundo está haciendo, y te empezás a preguntar, ¿y tendríamos que anotarlo en esto? Ujú. ¿Y es necesario esto? Entonces, es muy importante tener esa flexibilidad de decir, no, esto no es para mí, o no es para nosotros, o no tengo el tiempo, y no sentirnos que los estamos privando de algo o que se están perdiendo de algo, ¿no? El FOMO, como que le dicen, el Sí. fear of missing out, it's Ujú. real. Sí, Es sí. una realidad, y no te das cuenta y entras en ese tren como así, de cabeza, y te convertiste en alguien que no pensaste que ibas a hacer. Y nos olvidamos de por qué lo estábamos haciendo en un principio, ¿no? Wow, sí, es verdad. Ujú. Y como tú dices, ¿qué tiene que ver, qué es como lo más difícil que te ha parecido de tener los chicos en entrenamiento y de ser tu parte también del entrenamiento? ¿Cuáles han sido los retos? Yo creo que acabas de decir uno, que es el El no FOMO. compararte, el no FOMO, La comparación es muy dura. La realidad es que van a encontrar siempre chicos que son mejores, chicos que tienen más acceso a otras cosas, que los coaches tienen ciertas preferencias, que algunos los invitan para unas cosas y otros no. Entonces, saber manejar la decepción de uno, que a veces es peor que la de los chicos mismos, porque yo tengo, sí, con las chicas de repente es diferente, las chicas son más sensibles con ese tema y que las amigas, es todo como un tema, los míos muchos no les importa,
tipo, Sí. no me invitaron, ok, voy a hacer otra cosa. Pero yo como mamá, tipo, ay, ¿cómo no lo Como no me, llamaron no, a como esto? ¿Por qué no que está esto ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué me lo sacaron del banco? ¿Por qué me lo pusieron acá? ¿Por qué no está con este coach? ¿Por qué no está con este grupo? Eso es muy duro. Y más cuando uno está a un nivel realmente competitivo, donde empezás tu cabeza automáticamente empieza a ver que las posibilidades se van achicando ujú, y se van achicando, en lugar de ver que la realidad es que, y más en este país, las opciones, eh, las chances que los chicos tienen, la cantidad de opciones es realmente abundante. Si no le va, no entró en este equipo así, se pueden ir a otro, agarran su dinero y se van a otro lado, o agarran el chico y se van a otro lado, o si quieren jugar profesional, pueden esforzarse para eso, o ir a la universidad, o no, o jugar porque es lindo, porque es un deporte y hacer otra cosa. La realidad es que las opciones son abundantes y nos metemos, como es deportivo y como es competitivo, nos metemos como que siempre uno va a ganar, como que las opciones se van terminando y es mentira, es todo en la cabeza de uno. sí, es verdad. Eso creo que mantener una mente abundante y nos ha pasado que de repente chicos con los que fueron amigos por años, o de verlo en otros, que tengan amiguitos que fueron amigos por años y de repente esa familia encontró una posibilidad para mandarlo a hacer algo y que no te avisen o que no te digan nada. Y te sentís como que no me invitaron, no me Ujú, avisaron cuando yo les avisaba y les sí. decía. Y ves cómo unas relaciones que eran de repente muy lindas se vuelven bastante tóxicas. Ah, Y eso es todo eso, la gente empieza realmente a entrar en una mentalidad de scarcity, que le dicen, de ujú, que las basta. chances se van achicando y que si este chiquito tiene esta chance, el mío no la va a tener. Mm, ya te entendí. Y entonces, por ejemplo, no, si yo le digo a ellos, es otro más que va a juntar, entonces mejor nos quedamos callados, no decimos nada para que entre el equipo, porque entre menos gente sepa, mucho mejor. ¿Sí? Sí, es Y, verdad. y, y de repente lo recibís de un lado donde ni te lo imaginabas, Ah, ni te lo imaginabas. Entonces, una cosa que yo hago mm, mentalmente, como una cuestión muy consciente, es una elección muy consciente nuestra siempre, es cuando nosotros encontramos una posibilidad para que los chicos avancen o algo que nos funciona. De repente es una dieta especial, de repente es un terapista físico, una masajista, lo que sea, lo comparto. tenemos que tener una mente abundante, porque si tenemos una mente abundante, más oportunidades llegan. Y Y la realidad es que los chicos lo ven. sí. Los chicos se convierten en mejor amigos, los chicos se convierten en mejor personas, los chicos pierden el miedo. Porque si estamos siempre pensando y siempre guardando las cosas así, a escondidas, hacemos las cosas y las registraciones, ¿sí? Los chicos lo ven, Sí, los sí, chicos lo sí. ven. Los chicos nos están mirando siempre, siempre, siempre. Y eso de repente yo creo que el día de mañana, cuando los míos sean más grandes y los vea a ellos interactuando con sus hijos o con las oportunidades que la vida les va a dar, cuando yo ya no tenga un qué decir, es cuando vamos a ver realmente cuánto nos estaban mirando, cuánto nos estaban mirando. Porque otra vez, una cosa es el tiempo dedicado, y mucha gente te va a decir, ah, están locos. Yo tengo amigos que dedican hasta más tiempo, que no tienen Ah, a esto. ah, Y mucho del tiempo es, ay, pero no, pero estás como loca y no sé lo tuyo. Sí, pero esas horas que yo tengo en el carro con mi hijo son hermosas. Eh, el hecho de que estamos envueltos en el deporte con ellos y los seguimos y los recomendamos y sabemos del deporte, hace que los chicos nos escuchen, hace que los chicos vengan a uno y tener cierta intimidad, sobre todo con los adolescentes, ¿no? Que sentimos que perdemos esa intimidad, o sobre todo con los varones, que no te cuentan nada. sí, qué No te bien. cuentan nada. Es lindo de repente tener es una intimidad especial con los hijos. A mí me encanta
y también de los papás que los llevan, los tiran y se van a buscar, se van a trabajar, o se quedan en el carro, o se van a tomar un café. No, nosotros nos bajamos, los miramos, los vemos, casi siempre, ¿no? Pero porque nos gusta verlos felices, nos gusta verlos con los amigos. Ese es otro también, uno hasta cierto punto tenés control con quién están. Tenés hoy en día, y otra vez, teniendo un hijo de 15 años, que es muy sociable, le gusta, le Como la encanta, es mamá. amiguero y le encanta y le encanta. Es muy bueno que los chicos estén ocupados, es lindo que los chicos estén concentrados, es lindo que los chicos desarrollen una disciplina. Hablando de la dieta que le gusta hacer el desayuno para todos, me dice cuando llega de la escuela, hoy mami me comí una ensalada con pollo y después me comí una cookie, pero tengo un poco de hambre, me hace su licuado de proteína, que él a los 14, 13 años De consciente. sea consciente de lo que, del alimento que le da a su cuerpo. También come porquería como el mejor, ¿eh? Pero Como está todo. joven todavía. Pero el hecho de que sepa que en cierto momento del día le tengo que dar a mi cuerpo lo que necesita, el hecho de que coman ensalada, que coman verdura, bueno, uno no come tomates, el otro no come cucumber, no, eso está. Pero entonces yo sé lo que tengo que tener en casa para que lo puedan comer, porque todas las comidas tienen un poco de verdura, todas las comidas tienen que tener un poco de proteína, todas las comidas tienen que tener un poco de carbohidrato. Mis padres eran así cuando yo era chica con el tema de la comida. Yo soy así con el tema de la comida. No estresante porque me has visto comerme el heladito y tomarnos la copita con la mejor. Sí. Eh, pero la mayoría del día, la mayoría de los días de la vida de uno tiene que ser cuidar el cuerpo y Ujú, darle lo que el cuerpo necesita, ¿no? Hasta cierto punto. ujú, Y la dieta es como bastante necesaria. Eh, tenemos, lo más fácil es siempre repetir, ¿no? Tener como un estándar de, bueno, hacemos, no sé, 10 trays de pollo ujú. Sí. todos los días. Eh, Les gusta el Caesar salad, así que siempre tenemos ensalada. Les gusta el aguacate, así que siempre hay aguacate. Les gusta la banana, les gusta la manzana. Lo que a ellos les gusta, que es sano, siempre tengo. Y lo que Y, no es tan sano, no compro. es cierto, y exacto, ya estás hablando del al tema de la dieta. ¿Cómo es la dieta de un deportista en qué se basa en tu casa? Nosotros nos preocupamos bastante de la proteína magra, o sea, bastante pollo, comemos pescado, los hago comer pescado una o dos Si le veces a la gusta. semana. Ujú, Em, También descubrimos que les hace mejor si les limitamos el gluten un poco, porque ujú, a ellos les encanta la pasta y el carbohidrato, entonces todo lo que es pasta, a ellos les encontré eso también es probar diferentes cosas hasta encontrar ujú, lo que les gusta. ujú, A ellos les gusta, por ejemplo, la pasta de chickpea, de ujú. garbanzo, de la marca esa Banza, les Ok. encantan. Ah, Entonces hacemos la pasta de garbanzo, que tiene más proteína, no tiene gluten, y es mucho más fácil de digerir. mm, Y eso, por ejemplo, a veces se lo comen con atún, con pescado, les gusta. Entonces, 2 o 3 veces por semana hacemos pasta. También, si estamos así cortos de tiempo, el mío más grande ya, o mi esposo prende la parrilla y es unos muslitos de pollo con sal, pimienta, ajo y perejil y un poquito de limón y listo. O una hamburguesa, siempre tenemos carne buena de hamburguesa, bien magra, que es cosas que les gustan a los chicos. ok. Sí hay cosas que no comemos, Ujú. que tratamos de evitar, que es el hot dog, trato de evitar los lunch meat. Embutidos. Ujú. Cuando es posible, si estamos así las corridas, peanut butter jelly sandwich siempre te salva, tiene grasa, tiene carbohidrato, tiene azúcar, está bien, está perfecto. Peanut butter Está jelly perfecto. sandwich. Les encanta también el grilled cheese con sopas.
Y eso es planear un poquito, o saber que tenés cosas que son rápidas, que son fáciles. En la Ujú, mañana es un huevo por persona más egg whites para rellenar, la ujú, egg white líquido. Y son cosas que siempre tenemos. Leche, yogur, los huevos, el pan sin gluten y manteca real. ujú. Cocinamos con mucho ghee, eh, Ok. es la manteca clarificada, muy energética, muy sana, una grasa muy sana para cocinar, una grasa muy sana para ingerir. Wow. Eh, y es educarnos también. La dieta es educarse, es hablar con un especialista o dos, es hablar con otros deportistas, hablar con otros papás. Pero sí es simple la comida. La comida cuanto más simple, mejor. Esa es Ujú, la realidad. Y al ujú. cuidarlos a ellos se cuida uno, ¿no? Un poquito. Sí. Ya que, bueno, nada, somos de carne y hueso, nos gusta el pancito, Sí, con nos gusta el chocolate, con el cafecito. chocolate, pero está bien, porque también le enseñamos que está bien darse los gustitos, comer cosas ricas, comer cosas diferentes, viajar y comerte el pastel y comerte el helado, el gelato y todo, porque durante todo el día le diste a tu cuerpo lo que necesitaba. Durante todo el día estuviste comiendo lo que necesitabas comer y tomando lo que necesitabas tomar. Otra cosa que es un no-no para nosotros durante la vida diaria es la soda. Ujú, No tomamos sodas, no compro sodas en la casa, ujú, salvo que hago una fiesta o algo que quieran hacer, pero si no en la casa no hay soda. Eh, Toman agua o leche o su bebida de proteína, que usamos proteína vegana con los chicos porque ujú. eh, la de whey protein es muy pesada, descubrimos para ellos. Entonces, con un buen organic vegan protein shake andan bárbaro. Sí. Y es darles las opciones, yo creo, darles las opciones a que ellos elijan lo correcto al no darles, que no esté la opción mala Ujú. ahí, o lo que sería más, peor, más malo. Sí. Qué lindo. Y bueno, también, ¿cómo tú tienes tiempo para también hacer deporte? Porque con una vida tan agitada, ¿y cómo te organizas para tener todos esos proyectos que tienes y las compañías que tienes? ¿Cómo haces para ponerlo todo junto? Trabajo las 24 horas con Sí. el teléfono. No, a mí no me molesta. Hay gente que necesita desconectarse. Yo como me conecto y me desconecto constantemente, a mí no me molesta estar pendiente del teléfono. Si necesito hacer algo, lo necesito hacer. Y si lo estamos haciendo a las 11 de la noche, los hago a las 11. Y si los hago a las 9, lo hago a las 9 de la mañana. Por lo general trato de mis horas de trabajo, que es cuando ellos están en la escuela, por ejemplo, trato de sí concentrarme. Y, por ejemplo, ahora en el verano que no están yendo a la escuela y si no están en campo en alguna actividad, trato de decirle, gente, aquí tienen sus actividades, su summer school, su workout que tienen que hacer, me tienen que regar las plantas, me tienen que hacer esto, esto y esto. Hablamos a las 12 Ok. y comemos a esa hora. Ujú. Y mucho es apoyarme también en el papá de los chicos, en mi pareja, en Carlos, que también hoy yo estoy a 1000, te ocupás del lunch y si el lunch es pedir comida o ir hasta algún lugar a buscar o tirar algo en la parrilla, es eso, es no estresarse por las cosas chiquitas, ¿no? Es esa flexibilidad que hablábamos, es permitirte no tener tiempo y que esté bien no tener tiempo. Y respirar y ver qué es lo que podemos sacar del plato hoy para poder llegar a hacer todo. Sí hay muchas cosas que combino. Por ejemplo, cuando ellos están entrenando, corro alrededor de la cancha. Estamos en un parque, corro alrededor. O si es invierno y juegan adentro y no hay lugar, hago deporte antes, durante el horario de trabajo, y cuando ellos están entrenando, me siento al costado a contestar emails mientras los miro. Entonces es eso, es poder, como un futbolista, ¿no? Poder girar la cintura y salir para otro lado.
Sí, sí, sí. Y perdonarse como si fuéramos nosotros nuestros padres, ¿no? Decir, está bien si no llegamos a hacer esto, está bien si hoy, hoy comemos rapidito un sanguchito mientras te tomes la proteína, o tratar de compensar y que ellos no nos vean estresados por ese tema. El deporte se hace porque uno lo ama el deporte. El deporte es felicidad. En el momento donde el deporte deja de ser eso y deja de ser un escape y deja de ser algo positivo, me parece que tenemos que tomar un paso hacia atrás. Y eso es algo que lo tomamos muy a pecho nosotros. Ahora, mi hijo más grande, Mateo, que es, bueno, lo conoces a Mateo, una persona muy tranquila, muy divertida, él hace sus cosas, no se lo ve estresado ni nada, pero sí nosotros elegimos que él haga terapia con un especialista en deportistas. Lo hace por Zoom, un muchacho en Chévere. España que trabaja con futbolistas. Porque como la dieta, si nosotros les vamos a estar pidiendo al cuerpo de ellos y ellos mismos le van a estar pidiendo a su cuerpo que funcione a un nivel alto, le tenemos que dar las herramientas, le tenemos que dar la nutrición, le tenemos que dar el descanso, le tenemos que dar el ambiente para que ellos puedan florecer, y también les tenemos que dar las herramientas psicológicas. Y la realidad es que nosotros no sabemos, porque yo no fui un deportista de alto rendimiento, y si lo fui, igual viví otras cosas. Eh, entonces el hecho de que dijimos, bueno, no, él precisa una vez por semana hablar con alguien que le pueda dar herramientas, porque los chicos van a perder, los chicos van a ganar, los chicos van a tener muchas decepciones, los chicos necesitan lidiar con autoridad, los chicos necesitan lidiar con ver cómo respetan esa autoridad. Y uno a veces como padre es como imparcial, ¿no? Sí, sí. Que siempre, otra vez, reaccionan como reaccionamos nosotros. ¿Quién no le gritó un referí? Tratamos de que no, tratamos de siempre tener ese respeto, realmente tratamos, porque muchas veces Es no estamos de difícil. acuerdo, por decirlo de una manera bien. La realidad es que uno se tiene que decir a sí mismo siempre, no están en nuestra contra el referí. No vino diciendo a ese chiquito le voy a sacar una roja. Sí. Están haciendo lo que pueden, todo el mundo está haciendo lo que puede, y nadie está tratando de, bueno, a veces sí, pero nadie está tratando de que al otro le vaya mal. Ujú. Entonces, ¿cómo reaccionamos nosotros? Otra vez, nos están mirando siempre. Es Siempre verdad. nos están mirando y nos están escuchando. Tienen unos oídos así gigantes cuando están en el carro. Está uno Mm. hablando adelante y ellos están así. ¿Qué ¡Qué dijo? ¿Qué dijo? satélite! Y eh, el hecho de que tienen que aprender a perder es duro, ¿no? Otra vez como padres es duro verlos, ver la decepción, ver llanto, ver dolor. eh, pero por otro lado, qué oportunidad, qué gran oportunidad, porque los chicos desarrollan una elasticidad emocional tan importante en la vida, que lo vimos sobre todo en los Estados Unidos, eh, donde hay tantas cuestiones de violencia de los chicos, el bullying, o sea, sin llegar a meternos en temas realmente dramáticos, ¿no? Ujú. Decepciones, los chicos necesitan esa elasticidad emocional que Elasticidad les da el emocional. deporte. Sí. Es, para mí lo más importante que les da el deporte es esa elasticidad. Y en este camino, ¿cuál ha sido como las herramientas que tus hijos han tenido o que les ha ayudado de pronto para, tú dices, para evitar el bullying? O si han tenido momentos de bullying o momentos así de tristeza, que los tenga así mal y que digan no quiero seguir Ujú. y cómo Yo creo manejarlo. que lo han tenido, y varias Ujú. veces, hasta el más chiquito ya, de tener que experimentar, de estar en un equipo donde no se sienten bien, o un equipo que no les parece, o un nivel que no les parece justo, que los hayan puesto ahí por A o por Ujú. B. Y es ayudarlos a entender que
ellos necesitan crecer ellos. Ujú. Que si estás en un lugar donde no querés estar, o estás en un nivel donde no querés estar, o querés estar más alto, o te hubiese gustado que sea de otra manera, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué está en tu poder para hacer, para subir? Si en este season tenés que estar acá, bueno, ¿cómo podemos subir? En lugar de echar una pataleta y llamar a coaches y llamar al club y llamar a esto y volvernos locos y pelearnos y todo eso, respiremos primero. Siempre esperar 24 horas. Siempre esperar 24 horas después de Qué perder, bueno. después de una discusión que no te guste, después de un llamado de un coach o de un referí durante un partido que no te guste. Siempre hay que esperar 24 horas. La perspectiva cambia. La perspectiva cambia. Estamos todos con un nivel emocional muy alto en ese momento. Es esencial que los clubes pongan ese límite, que es decir, nadie puede hablar con el coach hasta que no pasen 24 horas después de un partido. Muy buena idea. Me Es encanta. verdad. Y porque sí, porque uno se calma mucho, uno Ujú. empieza a ver las cosas, o también está lo que nos maquinamos, ¿no? Las 24 horas, Las estamos 24 toda la horas. noche armando argumentos, ¿no? Sí, sí. No es siempre perfecto, no siempre funciona, pero bueno, pero por lo menos tuvimos esas 24 horas. La Ujú. mayoría de las veces los chicos solos nos van a dar la pauta también. Los chicos solos se van a tranquilizar, los chicos solo van a decir, bueno, no pasa nada, y bajar, ¿no? Un poco. Pero lidiar con las decepciones y saber que está en ellos subir, saber que ellos tienen el poder de decir, no quiero hacer más esto, me hace mal, y escucharlos cuando ellos dicen eso, y que ellos entiendan que lo que uno siembra, uno cosecha. Si uno quiere ser outstanding, si uno, es una realidad, o sea, suena muy competitivo y todo, pero si uno quiere ser muy bueno en algo, uno tiene que practicar. Si uno quiere ser el mejor, tengo que hacer algo que los demás no estén haciendo. Exacto. Tengo que hacer algo extra. Ujú. Están los que nacieron con ciertas aptitudes. Siempre. Están esos chiquitos que los ves de la cuna que son diferentes. Sí, sí. Ciertos talentos. Lo hemos visto. Es así. Pero el trabajo constante, la práctica, el enfoque y la continuidad eventualmente ganan. Sí, es verdad. Siempre. Sí, es Y lo verdad. hemos visto chicos de muy bajo nivel, porque otra vez veo gente entrenar desde hace 15 años, todos los días de mi vida, todos los días de mi vida. Y los chicos que se esfuerzan y son constantes y ponen más horas, llegan al mismo nivel, si no más alto, que los chicos que fueron naturalmente buenos todas las veces, todas las veces. Entonces bueno, ¿cuál es el objetivo acá? Ujú. ¿Vos querés ser el mejor del equipo? Bueno, entonces, ¿qué haces diferente? ¿Comes mejor? ¿Entrenas más horas? ¿Te cuidas más? ¿Complementás? ¿Hablas? ¿Te comunicas? ¿Sos bueno? Eso es lo otro. ¿Cómo te comunicas con tus compañeros de equipo? ¿Cómo te comunicas con tu coach? ¿Cómo sobresalís? Bueno, Ujú. si querés, podemos mirar y charlar y ver cómo podemos hacerlo y mejorarlo. Pero tienen que poner el trabajo y tiene que venir de ellos. Entonces, creo que todas las veces que ha habido decepciones, primero es entender de dónde vino, por qué se perdió, qué le pasó. ¿Diste tu 100%? Sí. Y bueno, entonces hay gente que va a ser mejor que uno. Ujú. Hay Es equipos que así. van a ser mejor. Es Sí, así. Tienen o sí. mejor química o más talento o son más fuertes. Lo que por A o por B es el deporte. Si Ujú. lo tuviésemos entendido 100% cómo se hace, ganarían siempre los mismos. Y no ganan siempre los mismos. Y muchas veces le digo, mira, imagínate, no, pero el arquero que se le metió, le digo, mira, les pasa en el mundial, no le va a pasar a este gordito. Digo, no, mi amor, no, papi, el deporte no es perfecto, el deporte es así. Es Pasa parte de la adrenalina. y es lo lindo y es lo feo del deporte. Exacto, Es lo lindo y lo exacto. feo, el hecho de que no, si no, no habría nervios si entráramos todos sabiendo cómo vamos a ganar. No tendríamos esas mariposas en el estómago. Es el Exacto. deporte. Sí, Y que así lo es. vean como tal, que le den, sí, obviamente, el que es competitivo y quiere ganar.
y la va a pasar mal cuando pierdan. Pero Ujú. ¿cómo se reponen a eso? Eso ahí es donde se ven la fuerza mental. Ahí es donde se ve la elasticidad mental. Es cómo me muevo para adelante, cómo me recupero, qué puedo hacer en la semana diferente para triunfar, qué puedo hacer para ayudar a mis compañeros. Eso es algo que ahora cuando ellos son más grandes podemos nosotros empezar Cultivar, a trabajar. hablar con ellos. ¿Cómo levanto a mi equipo? Si vamos perdiendo 4-0 y todavía tenemos toda otra mitad que jugar y hay que jugar y no te puedes dar por vencido, ¿cómo ayudo a los demás? ¿Cómo los levanto? ¿Cómo puedo ser un líder? Porque eso es otra cosa que estamos tratando de criar, que son líderes, son personas de bien, son personas que no se van a dejar vencer por las adversidades. Ujú. Eh, y, eh, y tener el respeto por la autoridad. Eso Sí. es muy importante. Eh, eh, Uno siempre, otra vez, cuando uno no está de acuerdo con un llamado de un referí en un partido o la elección de un coach, de incluirlo o no incluirlo en algo, o cómo están entrenando, nunca va a ser perfecto. Ningún equipo es perfecto. Ujú. Ningún coach nos va a ser perfecto, porque nosotros en realidad, si fuéramos el coach perfecto nosotros, pero anda a hacerlo vos. Exacto. ¿Y no para qué le pagas a otro? Ujú. Entonces, eso es muy importante. Yo creo que el hecho de que los papás respeten, los chicos van a respetar. Los Sí. chicos van a respetar. Y también es lindo que ellos puedan tener una relación con otros adultos que no son necesariamente del núcleo familiar, que puedan tener una relación sana y una discusión productiva con otros adultos, porque es práctica, eso es práctica también, Es. ¿no? Sí. Sí, qué lindo. Tienes muchos muy buenos puntos acerca de trabajar con ellos en ser líderes Ujú. y en saber perder y aprender de eso. ¿Cuáles serían, qué es lo que tú esperas de tus niños al fin con los deportes y con todo eso? ¿Qué es lo que esperas al final que tus niños aprendan? Que disfruten primero, que lo disfruten porque la niñez es algo tan hermoso y que ahora de grandes, cuando estamos en nuestros 40, es Sí. cuando empezamos a mirar para atrás y decir, en realidad la estaba pasando re bien y no me daba cuenta. Sí. No, pero que disfruten el deporte, que disfruten sus amigos, que disfruten los viajes. Y yo creo que algo también que ellos van a recordar, que le pasa a mi esposo ahora de grande, acordarse cuando viajaba con el papá a los partidos, acordarse cuando los llevábamos de acá para allá, acordarse de las conversaciones, acordarse de que en sus momentos más lindos, en sus momentos de más efusividad y de más felicidad, estábamos ahí con ellos y, que es un esfuerzo familiar, que realmente es un sacrificio, es un sacrificio financiero, es un sacrificio de tiempo, no deja de ser una elección. Ujú. Elegimos hacer esto y no otra cosa. Elegimos que todos nuestros viajes de vacaciones incluyan algo de fútbol. Elegimos invertir nuestra vida, porque uno invierte otra vez Ujú. dinero, que si nos ponemos a hablar de las finanzas, que creo que era uno de los puntos Sí, que teníamos, es sí, que no lo exacto. querés ni mirar, no querés ni mirar así derechito, ¿no? Por eso es que tiene que estar envuelta toda la familia, porque si lo hacemos medio escondidas uno del otro, una vez que te das cuenta, es realmente un sacrificio. ¿Y cómo harías, por ejemplo, por las personas o las familias que no tienen suficiente, o sea, no tienen el dinero para invertir en un entrenamiento o en un equipo de alto rendimiento como este, pero quieren que sus hijos estén envueltos? Muchas de las veces la gente no se da cuenta, pero si uno habla con el club, uno habla con el entrenador y expresa que los niños quieren hacerlo y quieren tener la oportunidad, pero la parte económica es un impedimento, yo te diría que hasta el 90% de las veces los clubs y los entrenadores van a encontrar la manera de apoyar a la familia. Nadie se hace rico con esto. A lo mejor Beckham le saldrá bien, pero
ninguno de los clubes, ninguno de los entrenadores, nadie acá está por el dinero. Sí, necesitan vivir y florecer si Dios quiere, pero nadie se está haciendo millonario con el deporte infantil en este momento. Entonces, si uno habla con la gente, lo van a ayudar sin vergüenza, porque realmente es un esfuerzo. Y muchas veces van a encontrar una manera de hacerlo. Bueno, de repente los ayudamos con la cuota o con esto, y si nos pueden venir a ayudar a hacer fundraising, o si nos pueden venir a ayudar a armar los arcos, o si pueden ser referís. Hay un montón de maneras. No se queden callados. El dinero no tiene que ser un impedimento para que los chicos hagan deporte. Hay becas, hay grants, hay un montón de cosas. Y los clubes, otra vez, casi siempre van a encontrar una manera de ayudar a los que realmente lo quieran hacer. Así que sin vergüenza, porque todos necesitamos ayuda. En algún momento también los chicos aprenden que si necesitan ayuda, que tienen que pedirla, que hablen. Para terminar, cuéntanos qué les gustaría decir a las chicas, a las mamás que tienen a chicos de alto rendimiento, y también cuál es tu frase favorita y con qué nos dejarías. Yo diría que lo disfruten, que se acuerden por qué lo estamos haciendo, que se acuerden que era lindo, que se acuerden la sensación de felicidad, y que siempre tengan en mente que lo hacemos porque queremos pasar tiempo con ellos. Entonces, que ese tiempo sea feliz, que ese tiempo sea sonrisas, que ese tiempo sea abrazos, y que ese tiempo sea estar juntos, y charlar y comunicarnos con ellos. Y una no es una frase, pero sí es un concepto, que es es mi único objetivo, creo, de criar mis hijos, que es la elasticidad emocional. Para mí eso es, otra vez, una de las cosas que el deporte más nos ha ayudado a inculcarles, y es algo que yo como adulto he tenido que aprender. Y el hecho de que ellos puedan volver a levantarse y seguir adelante y seguir peleando, aunque tengan un montón de cosas en contra. Le decimos, aunque te tengas que poner el equipo al hombro. Y bueno, es una lección de vida, y que les va a venir tanto bien o mejor a veces perder en ese ambiente donde pueden reaccionar, donde tienen el espacio para estar decepcionados, donde tienen el espacio para pegar el grito y para tirar la pataleta. El hecho que les damos ese espacio a salvo para aprender a lidiar con esas cosas de una manera productiva es irreemplazable. Qué lindo, así es. Así que chicas, si sus niños están chiquitos, empiecen a buscar un deporte, miren en qué es lo que les gusta, porque como Sol estaba diciendo, nos enseña tanto acerca de entender, trabajar en equipo, liderazgo, que van a sacar más que yendo a la escuela. Total. Yo que soy profesora. Vayan a la escuela. Sí, y van a la escuela también, pero es excelente. El deporte te lo juro, también me ha salvado mi vida, me ha vuelto una persona más feliz, más contenta, con misión y visión, así que todos tenemos que ser parte de esto. Menos violenta nos hace menos Exacto, menos violenta, en pocas palabras, sí, exacto, total. Hay varios que están vivos gracias al deporte. Así es mi terapia, es nuestra terapia. Así Bueno, un que placer, Solí. Gracias por invitarme a charlar un ratito con vos. Me encantó. estuvo súper lindo y bueno, espero tenerte pronto porque Sol tiene muchos temas, así que dijimos, hoy nos enfocamos en el deporte, pero espero tener más conversaciones contigo y te deseo muchísimos éxitos y en todos tus proyectos y gracias por esa luz que siempre tienes, gracias por dar y por ser esa luz para todos. Así que Oh, dulce. te queremos A mucho, vos, Sol. gracias a vos. Sí. Y espero que les haya gustado. Gracias a todas por escuchar un episodio más.
Recuerda que este es tu espacio. Si vibraste con este contenido, por favor compártelo con tus amigas, con tus familiares, en las redes sociales para que llegue a más mujeres. Para ayudarme, puedes registrarte en Spotify y dejarme 5 estrellitas. También en Apple Podcasts y puedes dejar una reseña. Gracias y recuerda que todo es más fácil cuando estamos hablando entre nosotras.